Tiene la posibilidad de salvar a su novia y a sus seres queridos, pero para eso tendrá que viajar en el tiempo una y otra vez. Y no es Re:Zero. Iniciamos la historia en la habitación de un virgen, pero no de cualquier virgen, sino del virgen que cambiará el destino del mundo mundial. Takemichi Hanagaki, el prota, está desperdiciando minutos de su existencia mientras ve las noticias. Aquí nos enteramos de que un conflicto interno dentro de las pandillas criminal Tokyo Manji provocó la muerte de civiles inocentes, entre ellos Hinata Tachibana, chica a la que el prota conoce, ya que fue la única mujer con la que ha salido en toda su miserable vida. Después de esta desagradable noticia, damos un vistazo al día a día de Takemichi, y vaya que es un asco. Su vecina lo odia, trabaja en un lugar que detesta y ni siquiera los niños lo respetan. Básicamente, eres tú, pero no puedes admitirlo. Esa misma tarde, cuando volví al trabajo y esperaba el metro de la estación, nuestro prota es empujado a las vías. Pero justo con la muerte delante de sus ojos, lo último que recordó Takemichi fue a su primer amor, Hinata. Y aquí muere, se acabó todo, fin. O eso sería lo que se podría imaginar. Pero por algún motivo, nuestro muchacho fue transportado al pasado. Y curiosamente, Einstein también coincidía en que para viajar en el tiempo debes de ser arrollado por el metro. Takemichi se encuentra de paseo junto con sus viejos colegas del pasado, a los cuales se presenta como Makoto, el pajaringas, Yamagashi, el cuatro ojos, Akun, el cool, Takuya, el bonito del grupo. Al pasar frente a un espejo en la estación, el prota recuerda su realidad y al chequear su teléfono confirma que es el 4 de julio del año 2005, lo que significa que volvió 12 años atrás en el tiempo. Aún así, decide continuar con la rutina que se supone que tendría a esa edad, la cual es algo turbia, ya que sus amigos le confirman al que el plan de ese día es agarrarse a madrazos con los de la otra escuela. ¿Por qué? Porque pues son unos mocosos y ya. No se necesita una buena razón para darse unos buenos madrazos. Luego de un nutritivo almuerzo de hamburguesas y patatitas, el grupo del prota intimida a un par de nenes pertenecientes al mismo instituto de sus próximas víctimas. Pero al no lograr obtener información, el grupo protagónico se va a un parque a perder el tiempo. Es aquí cuando unos pandilleros aparecen. Resulta que estos gorilas son los senpais de los nenes a los que el grupo andaba buscando. Y como es lógico, los gorilas de tercero les dan una tremenda paliza al prota y sus compas, siendo condenados a ser los subordinados de estos tipos, como miembros de la Tokyo Manji. En este momento, el Takemichi recuerda que después de ese fatídico día, fueron forzados a hacer día tras día la voluntad de esos matones, lo cual fue un verdadero infierno. Por lo que cuando llegó el día de la graduación, el prota huyó lo más lejos que pudo y se dedicó a saltar de trabajo en trabajo para poder sobrevivir, aunque la realidad es que nada le salía bien. Al recordar todo eso, nuestro prota le reclama al Jesus por qué su vida es tan asquerosa, pero es aquí cuando, lleno de frustración, recuerda a su amada Hinata y el trágico destino que ésta tendrá. Así que decide hacerle una rápida visita a la minita. Al verla no puede evitar llorar, ya que sabe que está bien pinche hermosa. Básicamente es lo mejor que le ha pasado en su miserable vida. Luego de pasar un agradable rato con su waifu, Takemichi se marcha para justo después detenerse en un parque. Lo molesto sucede cuando unos nenes gorila intimidan a un chiquillo, y como esta escena arruinaba el momento depresivo del prota, este decide darles una paliza a los abusones. Lo que el Takis no sabía es que acababa de salvar a su cuñado, Naoto Tachibana, quien por cierto también muere 12 años después en el mismo accidente que Hinata. Al hablar un poco por alguna extraña razón, el Takis decide confesarle a Naoto todo sobre el salto temporal, añadiendo además que el 1 de julio dentro de 12 años, los hermanos Tachibana
van a morir. Por lo que le pide al nene que por favor recuerde esa fecha para que de algún modo cambien las cosas. Y luego de un apretón de manos, Takemichi despierta en la enfermería de la estación del metro el 4 de julio del 2017, lo que significa que el prota volvió a su presente. Mientras Takemichi está aceptando que todo fue un sueño, un papucho de traje entra a la enfermería, revelando que es su ex cuñado, Naoto Tachibana, quien por cierto ahora es un sucio policía. Naoto explica que ese día de hace 12 años, Takemichi logró salvarlo al explicarle todo lo que sucedería. El problema es que Hinata no logró sobrevivir. Según las teorías del papucho, Takemichi solo puede volver 12 años al pasado, específicamente al día en que volvió en primer lugar. Es por eso que volvió desde el 4 de julio del 2017 al 4 de julio del 2005. Así que para impedir la muerte de su hermana, Naoto le muestra una complicada lista que recopila los eventos más importantes relacionados con Tokyo Manji, por lo que el prota estuvo obligado a permanecer 2 días aprendiendo sobre el grupo criminal sin descanso alguno. Gracias a la información que puse el guapetón, nos enteramos de que uno de sus compañeros policías que trabajó encubierto dentro de la Tokyo Manji fue descubierto y asesinado de una manera horrible. En cuanto a Hinata, ella solo fue una desafortunada víctima en un accidente ocasionado por el choque de un camión. También nos enteramos de que todo el grupo criminal está bajo el control de Kisaki Teta. Y como es obvio, aunque nuestro prota aceptó colaborar y aprender todo lo posible, la verdad es que aún tiene sus dudas, ya que para empezar ni siquiera sabe cómo activar su habilidad para viajar en el tiempo. Aún así el guapetón ignora las dudas de su compañero y explica el plan. Primero, al regresar a su época de secundaria, el Taki se debe de conocer y hacerse aliado de Manjiro Sano, quien es el otro líder y fundador de la Toman, abreviación de la Tokyo Manji. Esto porque según Naoto, si se evita que Manjiro y el Tetona se conozcan, entonces la Toman no existirá en el futuro. Después de explicar esto, el guapetón añade la parte más absurda de todo el plan, y es que según su teoría, el salto temporal del Takemichi se activará una vez que ambos estrechen sus manos y se den un buen beso. Bueno, el beso es por si acaso. Esta loca idea debería funcionar, ya que eso fue lo último que hizo el prota antes de volver al presente. Naoto, lleno de determinación, deposita toda su fe en su cuñado, y con esto el apretón de manos entre ambos sucede, y resultó que la teoría era realidad. El Takis logró viajar al pasado, pero para su desgracia, el momento al que regresó fue en medio de una pelea callejera, en donde su oponente era otro secuaz de la Toman. Y pues como aún estaba desorientado por el viaje temporal, nuestro prota es derribado de un solo golpe. Al despertar identifica a Kiyomasu, Kiyomiso, bueno, Kiyomasa para los compas, el líder de los gorilas que le habían dado una golpiza y quien organizaba esas peleas clandestinas. Por haber perdido, el gorila en jefe le ordena a sus otros subordinados golpear al prota. Aún así, el Takis reúne valor y, apegándose al plan, le pregunta al grupo de gorilas si él podría conocer a alguno de los líderes. Al escuchar esto, Kiyomasa, con la ayuda de un bate, vuelve a darle una paliza al pobre muchacho. Esto porque detesta escuchar el nombre de Manjiro Sano. Después de amenazar al prota con eliminarlo, si vuelve a pronunciar ese nombre, finalmente lo deja en paz. Esos madrazos en realidad hacen que Takemichi quiera renunciar a todo, así que va a la residencia Tachibana para estrechar la mano de Naoto y volver a su época. Es aquí donde Hinata aparece, pues porque literalmente el prota está fuera de su casa. La waifu cariñosa, como siempre, regaña a Takis por haberse metido en otra pelea, y mientras hablan sobre cuidarse el uno al otro, Takemichi recuerda lo importante que es salvar la vida de esta hermosa mujer. Al día siguiente en la escuela, el grupo del prota se reúne y aquí Akuna les informa que se organizará otra pelea clandestina y que esta vez a quien peleará será el niño bonito, el cual, como resulta obvio por su apariencia, es bastante débil. Es en este momento en donde el Takis recuerda que en esa pelea en específico su amigo casi muere. Más tarde la batalla da inicio, pero es nuestro héroe llorón quien detiene todo el espectáculo, y con el objetivo de evitar la paliza
herida que sufriría su amigo, el Takis desafía ante todos al jefe de los gorilas a una batalla del friquismo. Como el rey no puede acobardarse frente a un simple esclavo, Kiyomasa acepta. El combate comienza y, como es obvio, el jefe gorila muele a golpes al pobre Takemichi. La paliza es tal que Akun planea interferir utilizando una navaja que llevaba consigo. Es aquí cuando algo increíble sucede. El prota, quien para este punto ya debería estar con San Pedro, se niega a caer y afirma que jamás se rendirá y que para derrotarlo tendrán que matarlo. Al escuchar esto, el infeliz de Kiyomasa exige que le entreguen un bate. Por fortuna, alguien aparece para detener la tragedia: el subcomandante de la Toman, Ken Ryuguchi, o Draken para los compas. Y tras él, pero no menos importante, está el mismísimo comandante en jefe, Manjiro Sano, o Mikey para los compas. Después de patear al arrogante gorila, Draken es quien nos explica que el comandante solo habla con aquellos que despiertan su interés, razón por la cual Mikey va hacia el héroe llorón y dice que a partir de ahora serán amiguitos. Y luego de decir esto, le da una brutal paliza al gorila por arruinar la reputación de la Toman al organizar peleas clandestinas. Más tarde, en el parque de siempre, el prota se gana el respeto de sus amigos, en especial de Akun, quien le confiesa que de no haber sido por su acto heroico, entonces hubiese apuñalado al gorila. El día siguiente es un simple día normal en la escuelita, hasta que Mikey y Draken aparecen de la nada y sacan al prota de su clase para ir a divertirse, pero como causaron tanto alboroto, la waifu malinterpretó esta situación y pensó que los dos chicos venían para intimidar a su amado, así que sin pensarlo demasiado, le da tremendo cachetadón al jefe de la pandilla criminal más importante de la época. Al presenciar esto, el segundo al mando no puede quedarse de brazos cruzados y debe de darle una lección a la ingenua chiquilla, pero Takemichi se interpone y deja bien en claro que si planea ponerle un solo dedo encima a su amada, entonces debe de pasar primero con él. Así que Mikey acepta el desafío y cuando se prepara para destrozar al prota, se detiene al último segundo, pues nunca golpearía a un amigo, mucho menos a una chica. Al mismo tiempo, Draken también lo elogia por su valentía. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, 2 galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Más tarde, mientras el trío de amigos pasea en bici, el Takis le pregunta al enano con esteroides el por qué se interesó en alguien como él, a lo que Mikey responde que esa estúpida valentía tan característica que tiene el prota le recuerda mucho a su fallecido Oni-chan. Además explica su sueño de crear una nueva era para la delincuencia, una en la que finalmente sean respetados como se merecen. Pero todo esto es de lo más extraño para nuestro prota, pues no se suponía que el líder de la pandilla criminal más peligrosa debería ser un mal sujeto. Entonces, ¿qué sucedió? Un par de días pasan y el Takemichi aprovecha su segunda oportunidad de vida para pasar el tiempo de calidad con su amada. Y después de varios momentos de los más cursis y de un espectáculo de fuegos artificiales, finalmente nuestro muchacho decide ir al siguiente nivel y toma la mano de su amada. Solo que la mano que tomó no era la de su waifu, sino la de su cuñado, lo que provoca otro salto temporal. En el presente, Naoto nos explica que al viajar al pasado, el cuerpo del Takemichi queda en animación suspendida. Pero pasando el tema importante, el Taki se explica que Mikey es en realidad un buen muchachito, por lo que quiere conocerlo en el presente para averiguar qué ocasionó que 12 años después se haya convertido en un despiadado criminal. Al investigar un poco, el dúo se da cuenta de uno de los cambios en la línea temporal que ocasionaron. Es que ahora Akun es un alto mando de la Toman, esto porque nunca fue a prisión luego de haber apuñalado a Kiyomasa, ya que el propio Takemichi evitó que eso sucediera al enfrentarse al gorila por cuenta propia. Y al ser Akun un gran amigo del prota y el prota haberse hecho cercano a Mikey, esto ocasiona que el pelimorado llegase a los altos mandos. Después de dar con su viejo número telefónico, Takemichi contacta con su viejo amigo. Más tarde ambos se deciden encontrarse en uno de los clubes nocturnos
vemos que el pelimorado dirige. Al verse los dos amigos, van hacia la terraza para más privacidad. Y después de recordar glorias pasadas, la conversación se torna un poco más sombría cuando Akun confiesa algo terrible, y es que fue él quien empujó a nuestro prota a las vías del tren. El criminal explica que su querido amigo debió haber muerto en ese momento, pero por desgracia el policía entrometido logró rescatarlo a tiempo. Gracias a lo anterior, el pelimorado desarrolló una teoría, una que explica todo lo que ha sucedido en el pasado y en el presente, y esa es que Takemichi puede viajar en el tiempo. Además revela que hace años que nadie sabe acerca del paradero de Mikey y que realmente es Kisaki Teta el que lo dirige absolutamente todo, y bajo el mando del tetón todo es miedo y terror. Mientras sube a la cornisa, el pelimorado menciona que todo cambió el día en que Draken murió, pues desde ese momento Mikey no volvió a ser el mismo, y si en verdad el Takis es capaz de viajar al pasado, entonces es su deber salvarlos a todos y evitar todas las tragedias que sucedieron. Y para despedirse le dice a Takemichi que siempre lo admiró, a pesar de ser un llorón. La despedida de Akun finaliza con él lanzándose desde el edificio, acabando con su vida en un instante. El tiempo pasa y luego del gigantesco trauma, nuestro héroe va a buscar su último pago, ya que obviamente fue despedido por haber faltado por 2 semanas a su trabajo. Más tarde, en casa de Naoto, el Takis cree que sería una buena opción confesarle a Hina del pasado, lo que sucederá 12 años en el futuro. Pero el policía rechaza la idea, puesto que nadie en su sano juicio creería una tontería como esa. Así que vuelven al plan original y al investigar un poco, el dúo descubre que la muerte de Draken ocurrió en un estacionamiento el 3 de agosto. Al parecer el joven estaba involucrado en una pelea de motocicletas y en algún momento del conflicto este fue apuñalado. Al leer un poco más el artículo, el dúo se da cuenta de algo que no tiene mucho sentido, y es que la batalla de los motociclistas era un conflicto interno entre la facción de Mikey y la de Draken. Así que Takemichi no solo tiene que salvar a todos sus seres queridos, sino que también debe de resolver el misterio de la enemistad que surgió de repente entre los líderes de la Toman. Así que una vez más, Naoto deposita toda su fe en él, y tras un apretón de manos no homo, el bebé llorón vuelve a la noche del 19 de julio. ¡Oh carajo! ¿Qué está pasando? Esto es una situación bastante raramente desmonetizable, pues una hermosa chica semi-desmonetizable está sobre él, y como prefiere ser virgen a infiel, el Takis huye de la escena, aunque a los pocos minutos se encuentra con su waifu. Es en ese momento en donde, gracias a algunas palabras de Hina, que el prota se da cuenta de que su versión del pasado sigue haciendo tonterías una vez que vuelva al presente. Segundos después, el papucho de Draken llama por teléfono al Takis para convocarlo a una reunión, y Hina, como buena waifu, decide acompañarlo. Una vez en el punto de encuentro, varios miembros importantes de la Toman asisten con sus motocicletas, y entre los intimidantes miembros de alto rango destaca otra acompañante, Emma Mamacita, quien es la chica con la que Takemichi iba a hacer cochinadas. Y una vez que la chica menciona lo que estaba a punto de suceder horas atrás entre ella y el prota, Hina le da una brutal paliza a su novio, maldito infiel, y luego se va. Volviendo con la reunión de la Toman, Mikey explica que dentro de poco iniciará una feroz batalla entre ellos y el grupo Moebius. Esto porque un amigo cercano del capitán de la tercera división de la Toman, Pachin, fue molido a golpes por miembros de Moebius, y además ultrajaron a su novia frente a él. Y por si fuese poco, la pandilla también colgó a sus familiares. Mikey, quien como líder está al tanto de la situación, le pregunta a Pachin si desea venganza en nombre de su amigo, y cuando la respuesta es un sí, el comandante en jefe anuncia que el 3 de agosto la Toman acabará con Moebius. Al darse cuenta de que es justo en ese día en el que muere Draken, nuestro prota opta por la mejor opción que se le ocurre: ser el guardaespaldas del papucho 2 metros, aunque este obviamente rechaza la oferta. Aún así, el Takis dedica el resto del día a seguir al comandante en jefe y a su mano derecha para evitar la futura enemistad que se supone que se originará entre ellos. Pero a lo largo del día, el hecho de que Mikey y Draken son amigos inseparables queda aún más reforzado. Más tarde,
el dúo junto al prota, que aún continúa espiándolos, se dirige al hospital de la ciudad. Esto para disculparse con los padres de la chica que fue víctima de Moebius, la cual por desgracia lleva 5 días en coma. En un principio el padre furioso le grita a los pandilleros buenos para nada que se larguen, ya que no hay nada que puedan hacer. A Mikey no le gustan para nada estas palabras, pero Draken lo obliga a bajar su cabeza y soportar los insultos, ya que aunque no son responsables directos del accidente, ese es su deber como pandilleros, no involucrar a los inocentes y tener empatía con aquellos que terminaron siendo víctimas. Al salir del hospital, el comandante de la segunda división de la Toman, Takashi Mitsuya, se lleva a Mikey con su motocicleta, y mientras el Takis continúa siguiendo al Draken, se nos cuenta más acerca de él mismo. Y es que como cualquier pandillero que se respeta, este chiquillo no conoció a su padre y a su madre, ya que lo abandonaron cuando apenas tenía 2 añitos. Y adivinen en dónde, en un burdel, donde viven las cariñosas. Como vivía en ese en ese sitio cochinote, creció rodeado de malas influencias, lo que lo llevó a convertirse en un buscapleitos de manual. Un día, como cualquier otro, el chiquiñuelo es enviado por sus jefes, los gorilas de la secundaria, a buscar al mocoso engreído conocido como Mikey. Al conocerlo, el papucho queda sorprendido, ya que esperaba que Mikey, el Mikey de los rumores, fuese otro chico gorila. Pero en realidad es que en ese entonces el enano con esteroides era aún más enano y menos intimidante. Más tarde, al llevarlo ante sus jefes, el chiquiñuelo le da una paliza a todos en un abrir y cerrar de ojos, y básicamente ese fue el inicio de una bella amistad. Al pasar todo el día espiándolos y no averiguar nada relevante, el prota decide volver a su presente. Una vez acá le explican a Otto que es imposible que una pelea entre los líderes de la Toman haya iniciado algún conflicto. Así que juntos van en búsqueda de Nabotaku Ozanai, quien solía ser el líder de Moebius hace 12 años. Al hablar con él, Ozanai explica que aunque Draken murió en aquella batalla, la realidad es que Moebius no tuvo nada que ver, ya que todo fue orquestado por alguien más. Pero sin revelar el nombre de quién se trata, el traumado ex pandillero se marcha. Con esta información, el nuevo plan del dúo es detener el enfrentamiento de la Toman contra Moebius, para evitar que aquel que esté orquestando todo desde las sombras se salga con las suyas. Y luego de un apretón de manos no homo, el Takis vuelve al pasado. Aquí se encuentra con Akun, y al estar tan feliz por ver nuevamente a su amigo con vida, el prota lo motiva a seguir su sueño de convertirse en un estilista no homo. Después de esto, el Takis se va corriendo hacia donde está Mikey, a quien le dice que es sumamente importante cancelar el conflicto contra Moebius. Al escuchar esto, Pa-Chin, quien estaba presente, le da un buen puñetazo a nuestro muchachito. Aún así, el prota insiste en que la pelea será un gran error, pues no es más que una trampa que hará que la Toman quede destruida. Por desgracia, nadie le hace caso a excepción del Kraken, quien le dice al líder enano que después de todo no sería mala idea investigar un poco más a sus próximos oponentes. Aunque Mikey malinterpreta las palabras de su compañero y cree que está actuando como un cobarde, interrumpiendo el momento de tensión, Ozanai llega a la escena y junto a sus muchos seguidores planean ponerle fin a la Toman en este preciso instante. Aunque tienen una ventaja numérica, el misericordioso Ozanai permite un enfrentamiento 1 contra 1 entre él y el furioso Pa-Chin, quien quiere venganza en nombre de su amigo. El combate inicia, pero la diferencia de edad y fuerza se hacen notar de inmediato, y aunque es capaz de aguantar unos cuantos puñetazos, Pa-Chin es derrotado. Y al caer sobre los hombros de Mikey se disculpa por ser tan debilucho. El enano responde que ningún miembro de la Toman es débil, y que al contrario de lo que cree, él no perdió el enfrentamiento. Y justo después de decir esas palabras y dejar a su subordinado acostado
acostado en el suelo, el invencible Mikey se acerca a Osanai. Y a pesar de las burlas de todos los miembros de Moebius, el líder de la Toman destruye al líder de Moebius sin siquiera pestañear. Aún así, el gorila idiota sujeta con una botella rota del suelo e intenta atacar por la espalda. Por fortuna, Draken se adelanta a esto y somete al líder derrotándolo, para después anunciar que a partir de ahora esta pandilla de pacotilla formará parte de las filas de Toman. Es aquí cuando las sirenas de policía suenan por todo el lugar, lo que provoca que la mayoría de pandilleros huyan. Y al mismo tiempo, aprovechándose de la situación, Pa-Chin, el líder de la tercera división de la Toman, apuñala con una navaja a Osanai, el comandante de Moebius. Por desgracia, la policía está cada vez más cerca, por lo que el valiente Pa decide quedarse ahí y entregarse por lo que acaba de hacer, mientras todos los demás huyen. En medio del escape, nuestro prota se desmaya por todos los golpes que había soportado anteriormente. Y al día siguiente, al despertar en el hospital, el Taki se toca los magumbos de Emma. Obviamente lo vas a ver bien pixeleado porque el día de hoy quiero comer unas buenas habichuelas, pero fue bien raro, papu. Volviendo a lo importante, Emma nos explica que a raíz de una pelea entre Mikey y Draken, la Toman se dividirá en dos facciones, lo que significa que el Takis aún no ha logrado cambiar absolutamente nada. Luego de haber explicado todo lo anterior, la chica no puede evitar llorar en el regazo de la prota. Situación que la waifu Hina malinterpreta como una buena chupada de cuando entra en la habitación, así que de nuevo el muchacho recibe una paliza tan brutal que no fue mostrada en cámaras. Después de varios días de reposo, el Takis logró completar una complicada rompecabezas. Esto mientras pensaba qué debería hacer para cambiar el futuro. Interrumpiendo sus pensamientos, su grupo de amigos ñoños llega para hacerle algo de compañía. Más tarde, Draken se une a la reunión. El papucho menciona que Pa-Chin pasará un año en prisión, ya que Osanai no murió. Y aunque la información le importa, Takemichi aprovecha para preguntar acerca de Mikey, motivo por el cual el Kraken se enfurece y destroza el rompecabezas del prota, dejando muy en claro que cortaron lazos con Mikeycito. Y cuando decide irse, ya sea por coincidencia o por mucha mala suerte, el papucho se encuentra con el enano poderoso. Al verse, no pueden contener su ira, y después de un intercambio de insultos, empiezan a destruir todas las cosas importantes para el prota, como su bicicleta, su primer bata de béisbol y básicamente todo lo que encuentren en su camino. Es en este momento que finalmente Takemichi se enfurece. Así que se abalanza contra el líder de la mayor pandilla de criminales del momento. Y como es obvio, este ataque improvisado resulta tan mal que el muchacho cae en un montón de basura. Pero aún sin rendirse se levanta y con lágrimas en los ojos le dice a los dos psicópatas que ninguna pelea vale la pena como para que terminen separándose. Al enano no le importa demasiado estas palabras e interrumpe el discurso del Takis para decirle que tiene caca en su cabeza, literalmente. Esto es tan divertido que hace que los líderes de la Toman se reconcilien. Sí, así de absurdo. Más tarde ese mismo día, en el parque cercano, Hina y Emma, que al parecer ahora son amiguis, van hacia el prota. Esto porque Hina lo invita a tener una cita en el festival que tendrá lugar el 3 de agosto, petición que nuestro muchacho acepta sin pensarlo dos veces. El tiempo pasa y en la noche del festival, el Takis, el Kraken y las waifus tienen una especie de cita doble. Y mientras avanza la noche, Hina menciona que ella y Emma se volvieron amigas después de que esta última haya ido a pedirle un par de consejos romanticones, razón que le hizo darse cuenta de que entre ella y Takemichi no había absolutamente nada. Así que con todo ese asunto arreglado, cada pareja disfruta de su cita, hasta que comienza a
llover. Aún así, Takemichi y Hina aprovechan el romántico clima para sellar su amor con un tierno beso. Momento que es interrumpido por la llamada telefónica de Yamagishi. El Cuatro Ojos le informa al prota que algunos miembros de la división de Mikey planean atracar a Draken. Esto porque aún después de la reconciliación hay varios integrantes que continúan disgustados con todo lo sucedido. Al escuchar eso, el Takis no tiene más opción que dejar que su querida waifu esté bajo la lluvia mientras él va en búsqueda del papucho. Al llegar a un templo, Takemichi observa cómo miembros de la Toman y algunos otros de Moebius hablan sobre eliminar a Draken, y entre ellos está el jefe gorila del inicio, Kiyomasa. Nuestro héroe llorón es descubierto mientras espía, así que los gorilas aprovechan la situación para golpearlo un rato y recordarle sus días como esclavo. Después de la humillación, los gorilas dejan al patético chiquillo atado con una cinta y se largan para seguir su plan. Tras varios minutos, Hina Mamacita se encuentra con su amado, quien se lamenta por ser tan débil e inútil. La waifu no cree en esas palabras que sean ciertas y para demostrárselo le da un buen beso, siendo este el primer beso de ambos. Lleno de determinación y recordando el motivo de su lucha, nuestro héroe se va una vez más para intentar evitar la tragedia. Mientras corre por todos lados, se encuentra con Mitsuya, quien está al tanto de la situación actual, y además explica que Pe-Jan, el compañero inseparable de Pa-Chin, quiere vengarse de Draken por permitir que la policía se llevase a su amiguito. Pero ya es tarde. Pe-Jan aparece frente al papucho. Draken entiende la situación de inmediato y está dispuesto a pelear en contra del idiota, pero lo que no esperaba es que todo eso no era más que una emboscada. Frente a él está todo Moebius. En un descuido, un idiota con un bate aprovecha para conectar un fuerte golpe al cráneo del Kirraken. Aún así, el papucho se las arregla para eliminar a varios de sus oponentes. Sin embargo, el golpe anterior comienza a pasarle factura. Por fortuna, el de Takemichi y el peliblanco llegan al rescate, y justo en ese preciso instante también aparece Mikey Mediometro. El líder de la Toman se da cuenta de inmediato que alguien tan estúpido como Pe-Jan no puede planear algo como eso él solo, por lo que exige saber quién está detrás de todo. Aquí se presenta Shuji Hanma Melamama, el chico que casualmente tiene el mismo apellido que el ogro. Ya saben, Yujiro Hanma demuestra su enorme poder al detener una patada del invencible Mike Mediometro. El delincuente Hanma no puede evitar reírse, esto porque todo está a su favor, pues son 100 miembros de Moebius contra tan solo 4. Por fortuna, el poder del guión está del lado del prota, ya que segundos después, los líderes de las distintas divisiones de la Toman hacen su épica aparición al llegar en motocicletas. La batalla campal inicia y nadie se salva de recibir 1 o 2 madrazos, a excepción del Takis, quien únicamente se concentra en no perder de vista a Draken para evitar que lo peor suceda. Gracias a los líderes aliados, la pandilla protagónica gana ventaja en el enfrentamiento. Aprovechando esto, Mikey le pregunta directamente a Pe-Jan el por qué se dejó manipular de esa manera, pues se supone que todo el asunto de Pa ya había sido resuelto. Por desgracia, el traidor está cegado por la ira y considera que mientras su amigo continúe en prisión, jamás habrá justicia, al menos que Draken muera. El enano entiende el dolor de su subordinado, así que le permite golpearlo hasta quedar satisfecho, siempre y cuando se rinda, admita su error y vuelva con ellos. En medio de la batalla, Takemichi finalmente logra encontrar al papucho, solo que está inconsciente sobre un charco de su propia sangre, y el responsable de dejarlo en ese estado no fue otro ni más ni menos que Kiyomasa.
La situación es desesperada. El Takis entra en pánico y empieza a creer que todos sus esfuerzos hasta ahora han sido en vano. Mikey se da cuenta de lo que ocurre, pero no puede hacer nada para ayudar, ya que el bandido Hanma Melamama le corta el paso, manteniéndolo ocupado en un feroz combate. Por este motivo, el líder de la Toman no tiene más opción que ordenarle al debilucho prota que se haga cargo él mismo y lleve al Kraken a un lugar seguro. Órdenes que nuestro muchacho tiene que obedecer. En el camino, Hina y Emma alcanzan al Takis. Las chicas, afortunadamente, son lo bastantemente listas como para llamar a una ambulancia, pero nadie dijo que sería tan fácil. Casi como si el destino impidiera que algo le salga bien al pobre muchacho, Kiyomasa aparece junto a su grupo de gorilas, completamente acorralado. El Takis no tiene ni la más mínima idea de qué debe hacer. El debilitado papucho, quien recobró la conciencia cuando los gorilas aparecieron, le ordena al prota huir junto a las chicas. Estas palabras llenan de valor a nuestro héroe llorona, pues que Draken diga algo así en una situación como esa es tan admirable que hace que Takemichi recuerde todo por lo que ha luchado hasta ahora. Así que incluso en contra de su propio sentido común, Takemichi reta a Kiyomasa a un 1 contra 1, un PvP del Free Fire a mano limpia. Y cuando va a darle un puñetazo, el grandulón rápidamente le atraviesa la mano con una daga que tenía oculta. La escena es atroz, pero el héroe no cede ni un milímetro, a pesar de ser brutalmente apaleado. La diferencia de poder es evidente, pero la voluntad de Takemichi lo es aún más. Así que de alguna forma, y gracias a Diosito San Pedro, logra aferrarse a la espalda del gorila y con sus brazos logra estrangular a su oponente hasta dejarlo inconsciente, madre santa. Al fin obtuvo su venganza. Pero no todos son buenas noticias, pues los gorilas restantes tienen fuerzas de sobra como para acabar con dos tipos moribundos. Sabiendo que las cosas se pondrán feas, las waifus no tienen de otra más que huir. Y cuando todo parece perdido, el escuadrón ñoñoñoño, dirigido por Hakun, llega al rescate. Puñetazos vienen y van, pero el poder de la amistad mantiene a los ñoños de pie. A lo lejos una sirena alerta a todos, así que para evitar ser arrestados, los gorilas huyen, lo que significa que la victoria es del grupo de Takemichi. Al otro lado del mapa, en la batalla campal, el único integrante de Moebius en pie es el bandido Hanma Melamama, quien al escuchar a las sirenas huye en la motocicleta de un colega, pero no sin antes advertirle al líder de la Toman que un nuevo grupo llamado Valhalla nacerá para dominar todo Tokio. Volviendo a las aventuras del Takis, descubrimos que las sirenas por las que todos huyeron eran en realidad las de la ambulancia. Mientras se dirigen al hospital, Draken sufre un paro cardíaco, santos cielos, así que es llevado de urgencias a la sala de operaciones. Todos los miembros importantes de la Toman, las waifus y el escuadrón de ñoños esperan impacientes el resultado, pues la realidad es que nadie sabe si el papucho logrará sobrevivir, excepto Mikey, quien explica que su mejor amigo es un hombre que nunca falta su palabra, debido a que ellos dos prometieron conquistar el país juntos. ¿Significa que Draken no morirá? Claro que no. Y después de varias horas de una agónica espera, los doctores indican que el papucho papazote se recuperará. Todos celebran, todos excepto Peyan, quien aunque está muy aliviado, no puede evitar sentirse culpable. Al darse cuenta de esto, Mitsuya le explica al idiota traidor que no hubo nadie tan preocupado acerca de la situación de Pa más que el propio Draken, ya que este iba a la penitenciaría cada día, a pesar que solo los familiares directos del recluso podían hacerle una visita. El papucho esperaba afuera, a pesar del clima que hubiera, y acompañaba a la familia en esos difíciles momentos. Con lágrimas en los ojos, Peyan entiende
entiende que no tiene de otra más que disculparse, maldito p***oso. El inicio de la medianoche marca oficialmente que la misión de salvar a Draken fue todo una excitación, digo, un éxito. Takemichi llora al saber que todos sus esfuerzos lograron salvar una y probablemente varias vidas más. Mientras a lo lejos ve como Mikey también derrama un par de lágrimas por el gran alivio que sintió al saber que su mejor amigo continúa con vida. Una semana después de este evento, que pasará a la historia, toda la gloria se le sube a la cabeza a nuestra Prata, ya que es reconocido como el chico que salvó a la Toman de la desintegración, por lo que se aprovecha de su nuevo estatus para fanfarronear un poco, pero luego de hacer una visita al papucho en el hospital, este lo regaña por ser tan patético. Como para permitir que la fama se le suba a la cabeza, dejando este tema de lado, el Kraken menciona que el enano dejó un obsequio para el Takis, el cual no es nada más ni nada menos que el uniforme oficial de la Toman, y en específico, el primero que Mikey ha utilizado. El papucho le hace entender a Takemichi que lo crea o no es digno de un regalo como ese, y además el mismísimo Kraken inclina su cabeza en agradecimiento por todos los esfuerzos del prota. Momentos después, el héroe llorona sube a la azotea en busca de su líder para agradecerle por el obsequio, pero hay algo raro en el ambiente. Huele a mierda. Y es que el enano está bastante pensativo y no logra entender el por qué Hanmame la Mama quería ocasionar un conflicto interno dentro de sus filas, el cómo logró manipular a Peian y Kiyomasa, y lo más misteriosamente misterioso de todo es el por qué Takemichi sabía acerca de todo esto mucho antes de que cualquiera lo supiera. Aún así, el enano decide dejar todas sus dudas a un lado y le agradece al héroe por salvar la vida de su amigo. Por desgracia, el momento de la despedida ha llegado. El Taki se dirige hacia la residencia Tachibana, en donde después de regalarle un lindo collar a su waifu, estrecha la mano de su cuñado, y el salto temporal inicia. Rápidamente el héroe le da un repaso del plan original y lo que logró. En teoría, debido a que se evitó la muerte de Draken, Kisaki jamás obtendrá el mandato de la segunda mitad de la Toman. Gracias a eso, ni Akun ni Hina morirían por la versión retorcida de la organización criminal, y todos se salvarán. De vuelta al presente, el Takis se encuentra en su trabajo y todo parece normal, hasta que ve la cicatriz en su mano provocada por el gorila, lo que le hace darse cuenta de que el futuro ha cambiado. Al revisar su agenda para contactar con Naoto, el prota se encuentra con un mensaje de Akun, y al ir a verlo se encuentra con la mejor de las sorpresas, y es que el peli morado logró cumplir sus sueños de ser un estilista bien machota. Y las buenas noticias continúan cuando un número desconocido, que resulta ser nuestro querida policía sabroso, explica que la misión fue un completo éxito y que Hinata continúa con vida. El dúo no se lo piensa dos veces y juntos van a visitar a la persona por la que se han esforzado tanto hasta ahora, pero al llegar el prota comprende que a pesar de haber hecho todo lo posible para asegurar que su waifu siga respirando, ella no tiene forma de saber esto, así que decide no entrar a verla, porque después de todo no es más que un tipo raro al que hace 12 años no ve. Así que da media vuelta y se va. Pero como Diosito ama torturarlo, en la salida de la residencia se encuentra con la mismísima Hira Mamacita, y al ver que la apariencia dulce de esta no ha cambiado nada, nuestro muchacho no puede evitar llorar. Maldito llorón, ¿por qué lloras? Más tarde, al estar los tres juntos, Naoto se impacienta por el ambiente, ya que es bastante incómodo, cosa que es bastante normal, pues hace años que los tortolitos no intercambian ni una palabra. Para agilizar las cosas, deciden dar un paseo en auto, pero de nuevo, como a Diosito le encanta torturar al prota, el policía debe irse por asuntos policiales. Es aquí en donde el Takis se percata de que la chica aún continúa con el collar que le obsequió hace varios
muchos años. Al quedarse solos, la expareja da un paseo por un parque cercano, parque que le trae amargos recuerdos a Hina, quien explica que aún no entiende el por qué su exnovio rompió con ella en ese lugar en vísperas de Navidad, y con lágrimas en los ojos le pregunta directamente la razón de esto a Takemichi. Nuestro muchacho no puede creer lo que está escuchando, porque claramente no tiene ningún tipo de recuerdo sobre un evento como ese, así que huye al baño para aclarar sus ideas. Todo es bastante confuso debido a que en su línea temporal original fue Kina la que rompió con él. Después de analizar sus opciones, el Takis decide que va a declararle su amor a la waifu, y justo al salir del baño se encuentra con alguien misteriosamente sospechoso, quien gracias a sus tatuajes el prota logra identificar como el bandido Hanma, Mela Mama. El mamón menciona que es una decepción que el Takis no se encuentre dentro del auto con su amada, ya que esperaba acabar con los dos al mismo tiempo. Al escuchar esto, y sin entenderlo del todo, Takemichi corre en dirección a su waifu, pero es demasiado tarde. Otro auto que salió de la nada colisiona sin piedad en contra del auto en el que Hina se encontraba dentro. Al intentar rescatarla, el prota se da cuenta de que Akun es el piloto asesino. El pelimorado explica que lo hizo porque sigue órdenes de Kisaki, y aunque eliminar a alguien de esa manera es un suicidio, el estilista deja en claro que prefiere eso a tener que enfrentarse al tetón. Luego, con su último aliento, le dice a Takemichi que es su deber salvarlos a todos, ya que es el héroe llorón. Segundos después, el auto de Akun explota. Rápidamente el héroe intenta rescatar a su amada, pero es inútil. La colisión provocó que ésta quedase atrapada. Aún así, Takemichi se aferra a ella y confiesa sus sentimientos, cosa que provoca las lágrimas de ambos. Y después de agradecerle por ese emotivo momento, Hina con sus últimas fuerzas empuja al único chico que ha amado lejos del auto y evita que este se vea envuelto en la inminente explosión. Ante la desgarradora escena, nuestro héroe, más decidido que nunca, jura que con tal de salvar a Hina y de lograr un futuro seguro para ella, se volverá el líder de la Toman. Pero antes, Takemichi debe demostrar sus respetos en el funeral de su amada, lugar en donde, como es lógico, Naoto se desmorona por completo al no entender el por qué el plan no funcionó, una pregunta a la que el héroe no puede contestar. Momentos después, la madre de la familia Tachibana le entrega al prota los restos del collar de Hina, mencionándole además que en vida ese collar fue la posición más valiosa para ella. El día no podría ser más triste, pero de algún modo empeora cuando Naoto le dice al prota que la familia de Akun está actualmente desaparecida, siendo esta la razón por la que probablemente el pelimorado se vio obligado a provocar el accidente. Takemichi se vuelve un rayo de esperanza para la policía cuando explica su plan de convertirse en el líder de la Toman, pero antes el dúo debe de investigar muy bien acerca de todo lo que ha sucedido en esta línea temporal antes de hacer otro imprudente viaje al pasado. Muchos días pasan y Naoto cita a nuestro muchacho a la prisión de Tokio, esto para hablar con el condenado a muerte Draken. El Takis no pierde el tiempo y le pregunta a su viejo amigo el por qué terminó todo de ese modo. Aquí el papucho se pone algo emotivo y recuerda los días de gloria de la Toman. Por desgracia, él mismo considera que la razón por la cual el grupo criminal se pudrió es por su propia culpa, en específico por no haber matado al tetón Kisaki Teta en cuanto tuvo la oportunidad. Pero antes de poder dar más contexto, ¿me la comes? El tiempo de visita en la prisión termina. Lo último que menciona el condenado a muerte es que en algún punto de la historia la admiración que Kisaki sentía por Mikey se convirtió en odio, lo que provocó que el objetivo de Kisaki sea arrebatarle al líder de la Toman todo lo que aprecia. Después de escuchar esto, Takemichi desarrolla más a fondo su plan de convertirse en el líder, explicando que primero se adueñará del puesto de capitán que Pa dejó libre, y un apretón de manos sella la confianza que Naoto deposita en el prota. El salto temporal en el tiempo sucede y nuestro héroe reaparece en un baño público junto a Mikey y Draken. Estos aún no son los buenos tiempos. Para
para su sorpresa, el Taki se saltó justo al día en donde iniciará la ceremonia de coronación del tercer capitán de la Toman. Al llegar al lugar en donde el nombramiento se hará oficial, el líder en presencia de los demás comandantes ordena que el nuevo capitán dé un paso al frente. Aquí un enano de lentes y su secuaz grandulón obedecen la orden de su comandante en jefe. Acto seguido, el gorila anuncia que a partir de ahora, Kisaki el Tetón es el nuevo capitán de la tercera división de la Toman. El disgusto general es evidente, ya que todos saben que el Tetas es un miembro de Moebius. Mikey justifica su decisión a explicar que la Toman necesita de la ayuda de Moebius para luchar en contra de Valhalla en un futuro cercano. Esta superficial explicación termina por hacer que todos entiendan, todos excepto Takemichi, quien cegado por la ira le da un tremendo puñetazo a la cara del nuevo capitán. Por desgracia, como el Takis no es ni siquiera un miembro oficial del grupo, los comandantes deben de atender esta falta de respetación. Pero es Keisuke Baji, el capitán de la primera división, quien se hace cargo y le da una paliza al prota. Pero resulta que el propio Baji tenía prohibido asistir a las reuniones de la Toman, lo que también es una falta de respetación hacia la pandilla y directamente hacia el propio Mikey Medio Metro. A pesar de esto, el capitán de la primera división se muestra desinteresado y anuncia públicamente su renuncia a la pandilla, añadiendo además que se unirá a las filas del Valhalla. La situación actual de la Toman es un verdadero desastre y aprovechando la confusión, el Tetas Tetón le devuelve el puñetazo al Takis, haciéndole caer al suelo en un instante. Más tarde Takemichi se encuentra con Mikey Medio Metro al despertar. Aquí el enano le cuenta al prota que Baji es en realidad su amigo de la infancia y uno de los 5 miembros fundadores del grupo, por lo cual le tiene bastante cariño. Así que le encarga al héroe llorón una misión: hacer que Baji abandone Valhalla y vuelva a la Toman. Takemichi acepta la misión, pero a cambio pone como condición que si tiene éxito en recuperar a Baji, entonces Kisaki el Tetón deberá de ser expulsado del grupo. El líder acepta este trato, ya que sabe perfectamente que el Tetas es un hombre pegriloso. Y como Mitsuya andaba de chismoso espiando la conversación, Mikey hace que Takemichi sea oficialmente un miembro de la pandilla, formando parte de la segunda división. Con todo el asunto pactado, los líderes abandonan el santuario y por casualidad o destino, el Takis se encuentra con una fotografía que estaba dentro de un amuleto. En esta foto aparecen los 5 miembros fundadores de la Toman, pero también hay un sexto miembro, uno que parece ser más cercano al propio Baji. Al día siguiente, mientras el Takis está en la escuela, el Cuatro Ojos le da una clase express sobre los distintos grupos criminales. Clase que es interrumpida por Kazutora Hanemiya, el número 3 de Valhalla. El chico misterioso le da un abrazo al Takis y se muestra como alguien amable en todo momento, pero su verdadera intención es llevar a nuestro muchacho a la base de operaciones del Valhalla, cosa que Takemichi termina aceptando al ver esto como una buena oportunidad. Al llegar, nuestro héroe se encuentra con una escena de lo más bestial, pues Baji le está dando una paliza al subcapitán de la primera división de la Toman, es decir, a su ex mano derecha. Esto como prueba de fe para unirse al Valhalla, y es en ese momento que se nos revela que la presencia de Takemichi en todo el evento es para servir como testigo y dar su opinión acerca de Baji. Y al pasar tanto la prueba de fe y el veredicto del testigo, el ex capitán de la primera división se vuelve un miembro oficial de Los Ángeles sin cabeza. El Takis está bastante indignado por todo lo que acaba de ver, así que le exige una explicación al traidor, el cual solo se limita a contestar que no está haciendo ninguna locura, pues incluso los miembros fundadores pueden abandonar los grupos a los que pertenecen. Un claro ejemplo de esto es el mismo Kazutora, quien es la sexta persona que aparecía en esa foto de los inicios de la Toman. La declaración anterior hace que el traidor se ponga un poco melancólico y recuerde aquellos días en donde los 6 fundadores eran amigos inseparables, como aquella ocasión en la que unos gorilas por poco y destruyen la motoneta del pequeño Mikey, la cual estaba bajo el cuidado de Baji. Pero el día en que realmente todo se fue al carajiño fue el 13 de agosto del 2003, debido a que faltaba poco para el cumpleaños de Mikey. Kazutora decidió que le daría el mejor de los regalos, una nueva motocicleta, pero para conseguirla había que robarla, y para eso
esto, el chico del tatuaje de tigre lleva consigo a su fiel compañero Baji. Obviamente al greñudo le parece mal robar, pero la influencia de Kazutora y las ganas de ver a Mikey feliz hacen que de todos modos asista al robo. Luego de entrar con facilidad a la tienda y de tomar la motocicleta, el dueño del local aparece y no es nada más ni nada menos que Shinichiro, el hermano mayor de Mikey. Desgraciadamente Kazutora no sabía de quién se trataba, así que sin pensarlo demasiado y por miedo a que llame a la policía, el chico tigre no tuvo de otra más que atacar por sorpresa a Shinichiro con las gigantescas pinzas metálicas que traía consigo, y como el golpe impactó en su cráneo, el hermano mayor del enano murió en ese preciso instante. Y debido a la alarma silenciosa de la tienda, la policía no tarda en aparecer. Aún en shock por todo lo que ha pasado, Kazutora llega a la conclusión de que todo es culpa de Mikey. De vuelta al presente de hace 12 años, el greñudo explica que a diferencia del homicida, él no fue a la correccional, ya que su compañero admitió ser la mente maestra tras el robo y el asesinato. Pero dejando el pasado de lado, el bandido Hanmame la Mama le dice al Takis que envía un mensaje a sus superiores. El 31 de octubre, en el cementerio de autos, el Valhalla y la Toman tendrán su batalla final. Los días pasan y Takemichi y Chifuyo Matsuno, el subcapitán de la primera división, el tipo que el greñudo golpeó para ingresar al Valhalla, se conocen finalmente. Aquí Chifuyo, a pesar de no tener ningún tipo de pruebas, además de su fe, explica que las intenciones de Baji no son acabar con la Toman, sino exponer a Kisaki el tetoncito. Después de esto, los recién conocidos van hacia el cementerio para encontrarse con Draken y el pequeño Mikey. Es en este momento que el enano deja muy en claro que quiere a Legreñas de vuelta en sus filas, pero que jamás por ningún motivo perdonará a Kazutora. Además, le recuerda al prota la parte más importante de su trato: si no puedes traer a Baji de vuelta, te mataré. Y aunque después de esa amenaza, el Takis es más miedo que persona, se arma de valor y con un par de unos buenos huevardos bien puestos, le responde a Mikey que no huirá más y que su objetivo es convertirse, ¡ay, santa papaya Celaya!, en el líder de la Toman. Al ser cautivado por su determinación, Chifuyo le dice al prota que lo ayudará a alcanzar la cima, pero para lograr eso antes deben de colaborar juntos para exponer al Tetas Tetoncito. Y para esto el dúo va en búsqueda de Osanai, el antiguo líder de Moebius. Al encontrarse con él, el gorila explica cómo fue su primer encuentro con el Tetas Tetón y cómo gracias a su ayuda pasó de ser un simple matón a líder de todo un grupo criminal. Añade además que todo el plan de asesinar a Draken el 3 de agosto fue orquestado desde las sombras por Kisaki el Tetón, quien gracias a manipulaciones y engaños también logró ganarse la confianza de Mikey. Finalmente Osanai revela lo más importante, y eso es que Hanmame la Mama es el aliado principal del Tetón. Al escuchar esto, Chifuyo recuerda que el Valhalla también es conocido como el nombre de los ángeles sin cabeza, porque nadie conoce la identidad de su líder. Así que según su recién creada teoría, Kisaki es quien los lidera desde las sombras, lo cual deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué el psicópata querría que los dos grupos a los que pertenece se enfrenten entre sí? Takemichi no tiene más opción que volver a su presente para investigar más a fondo, así que con la ayuda de Naoto va a la prisión de Tokio una vez más para hablar con el condenado a muerte. Aquí, para confirmar la teoría, el Takis pregunta directamente si Kisaki es el líder de Los Ángeles, a lo que Draken responde que en realidad ese grupo se originó con Mikey en mente como líder. Draken explica ese 31 de octubre, titulado como el Halloween sangriento, la Toman perdió la batalla en contra del Valhalla. Esto porque el invencible Mikey Chaparrito no pudo contenerse y acabó asesinando a Kazutora. Y después de ese conflicto nació una nueva Tokyo Manji con Valhalla como organización adjunta. Mikey nunca fue a prisión, ya que el Tetas Tetón había preparado una coartada para la ocasión, por lo que el enano no tuvo de otra más que aceptar a Kisaki como comandante interino, lo que posteriormente llevó a la ruina de la Toman. El prota no puede creer a lo que está escuchando, porque según él, Mikey Chaparrito jamás mataría a alguien. Lo que Draken responde es que solo ocurrió porque Kazutora eliminó a Baji frente a todos ese día, y por algún motivo esas palabras provocan
provocan que el Takis empiece a ver los recuerdos correspondientes a ese día, a pesar de provenir de una realidad distinta. Pero no hay tiempo que perder, ahora la nueva misión es salvar la vida del Greñas para evitar que Mikey haga una locura que termine en la fusión del Valhalla y la toman. Y después de un épico apretón no homo de manos, se activa el salto temporal. Takemichi vuelve al 29 de octubre del 2005, en donde ve a su amada Hina, la cual le obsequia un collar idéntico al que el prota le dio meses atrás. Sentimentalismos aparte, al otro lado del mapa se nos muestra una reunión secreta entre el Kraken y el homicida. Obviamente las intenciones del papucho son negociar un acuerdo para evitar la batalla, pero el idiota homicida lo ignora por completo y explica que nada evitará su venganza en contra del enano. Al día siguiente, Chifuyu lleva al Takis a hablar con el Greñas, y aunque el subcapitán explica que ya descubrió todo acerca de los planes de Kisaki y que no es necesario que Baji continúe trabajando como espía, el greñudo deja muy en claro que no está haciendo tal cosa y que mañana, cuando inicie la pelea, acabará él mismo con la toma. En ese momento, Takemichi aprovecha para advertirle al traidor que haga lo que haga, no muera, ya que eso volvería todo loco a Mikey. En la noche de ese mismo día, una reunión previa al enfrentamiento se realiza en la Toman, y aquí el comandante Nano declara que el objetivo de la batalla será acabar con Valhalla y traer de vuelta al idiota traidor. El Halloween sangriento finalmente llega y con otros criminales como espectadores, la batalla campal comienza. Como de costumbre, no hay quien se salve de recibir unos buenos madrazos, pero la Toman está en graves problemas, ya que los ángeles no solo tienen ventaja numérica, sino que también son mayores y por eso más grandes y más fuertes y más venudos. Es por esto que solo los capitanes aliados son capaces de seguir el ritmo. En este momento, un Takemichi completamente apaleado grita que derrotará hasta el último de sus oponentes. Vamos, mi gallo, tú puedes. Palabras que hacen que los miembros de la Toman se llenen de valor y continúen luchando. Gracias a esto, el papucho tiene vía libre para atacar al bandido de Hanmame la Mama y de un fuerte puñetazo lo manda a volar varios metros. En la otra parte del terreno, Mikey persigue a Kazutora, el cual con la ayuda de sus dos comandantes de confianza logra inmovilizar momentáneamente al enano, lo que le da el tiempo suficiente para darle un devastador golpe en la cabezona con la ayuda de un tubo de hierro. Después de recordar su trágica infancia con su padre abusivo, Kazutora aprovecha la oportunidad para fanfarronear y explica que si logra asesinar al invencible Mikey enanito, entonces se convertirá en un héroe. Mientras continúa con sus burlas, sigue golpeando una y otra vez a quien alguna vez fue su gran amigo y modelo a seguir. Pero harto de la palabrería estúpida, Mikey el invencible chaparrito se deshace de sus captores y de una sola patada deja fuera de combate al baboso. Aún así, todo el castigo de los ataques anteriores le pasan factura, momento que los oportunistas de Valhalla aprovechan para darle el golpe final. Para evitar esto, nuestro héroe va en esa misma dirección para rescatar a su comandante, pero alguien logra llegar antes. Se trata de Kisaki el tetón. Aparece al último segundo y rescata al enano de ser golpeado por un random de mascarilla, lo que provoca que se gane el respeto de la Toman. Pero es el prota quien se da cuenta de que el que iba a atacar a Mikey es en realidad uno de los subordinados del Tetas, lo que significa que todo está saliendo según su plan. De la nada el Greñas aparece y de un ataque sorpresa derriba a Kisaki. Debido a esto, Chifuyu intenta detener a su ex capitán, ya que aunque entiende que Kisaki es el enemigo, sabe que si Baji lo elimina ahora, entonces no podrá volver a la Toman. Esto porque actualmente el Tetas es el comandante de la tercera división. Takemichi se une a Chifuyu para evitar que el greñudo avance y muera a manos del Tetas. Sin embargo, es aquí cuando el Takis recuerda la identidad del asesino de Baji, Kazutora, quien despertó después de haber sido noqueado. Se aprovecha del momento de confusión y con una navaja apuñala a Baji. El prota logra neutralizar al homicida, lo que provoca que el Greñas le agradezca, para luego decirle tanto a él
él como a su subcapitán que cuiden de Mikey. Después, con los cojones bien puestos y con una barra de hierro, el Greñas elimina a los 50 miembros de la tercera división. Pero una vez que está frente a Kisaki, colapsa por la puñalada sorpresa de Kazutora. Y aunque ciertamente todo es su culpa, la realidad es que el motivo del ataque del homicida hacia el Greñas fue porque se filtró información que revela a Baji como un espía en las filas del Valhalla. Consumido por la furia, el invencible Mikey anuncia el fin del conflicto y para mostrar que su declaración va en serio, destruye al bandido Hanma de un solo golpe. Luego se dirige hacia el subnormal de Kazutora y le da un buen par de puñetazos. La ira irracional del enano se debe a que desde un inicio él planeaba eliminar a Kazutora apenas saliese de prisión, pero quien lo convenció de no hacerlo fue el mismo Baji. Todo esto es lo que inevitablemente nos llevará al futuro de donde proviene el prota. O quizás no. El Greñas despierta y le grita a Mikey para que detenga la masacre. Y para evitar que Kazutora tenga que lidiar con otra muerte y que el enano tenga motivos para eliminar al homicida, el propio Baji es quien se apuñala a sí mismo el abdomen. Con su último aliento le explica a Takemichi que Kisaki es el enemigo y que deben de encargarse de él para asegurar que la Toman no colapse. Y antes de pasar a mejor vida le dice a Chifuyo, su fiel compañero, que tiene ganas de compartir un poco de yakisoba junto a él. La muerte de su amigo de la infancia enfurece tanto al enano que ataca sin piedad alguna a Kazutora. Finalmente el héroe decide dejar de ser un espectador y se interpone en la lucha. Pero esto solo hace que Mikey se enfade aún más y golpee una y otra vez al muchacho. Takemichi, lleno de determinación, explica que Baji entregó su vida para hacer que el enano pueda perdonar al prota homicida. Y si nadie es capaz de comprender eso, entonces significa que todos son unos idiotas. En medio de sus lloriqueos, el amuleto que traía consigo, en el que estaba la foto de los fundadores, cae a los pies de Mikey. Esto hace que el enano perverso se ponga nostálgico y recuerde la razón por la cual se fundó la Toman y también que fue el Greñas quien dio la idea de iniciar una pandilla en primer lugar. El amuleto, que hasta hace poco siempre estuvo bajo el cuidado de Baji, es un recordatorio de la unión entre los fundadores. Una sirena de policía alerta a todos, así que los pandilleros espectadores, también la Toman y los miembros del Valhalla que aún quedaban en el sitio se retiran, a excepción de Kazutora, quien decide que es momento de entregarse a las autoridades y además aprovecha para disculparse con Mikey por todo lo que ha hecho. 2 semanas después del Halloween sangriento, Chifuyo visita la tumba de su capitán y gran amigo, lo que lo lleva a recordar el momento en el que se conocieron. Básicamente Chifuyo gobernaba en su escuela y esto permaneció así hasta que el greñudo ingresó después de haber repetido un año. En un comienzo el rubio quería darle una paliza para demostrar que él es el jefe de la escuela, pero al ver que Baji tenía la apariencia de un total ñoño, decidió dejar las cosas así y en su lugar se dedicó a ayudarlo con sus estudios. Más tarde ese mismo día, debido a que Chifuyo siempre estaba metiéndose en problemas, una pandilla aparece frente a él para darle una lección, pero el rubio no se acobarda y resiste lo más que puede. Y aunque ve todo perdido, Chifuyo entra a escena y con una bestial demostración de fuerza salva el día. Desde ese preciso instante da comienzo una hermosa amistad, que momentos después fue sellada al compartir un plato de yakisoba. Ahora en el presente de hace 12 años, el Kraken y el prota visitan a Kazutora en la prisión. Draken le dice que tiene un mensaje de Mikey para él. Aún eres un miembro de la Toman, te perdono. Al salir de la prisión, el papucho le dice al Takis que no puede faltar a la próxima reunión de la Toman, ya que el enano perverso tiene algo importante que decirle. El prota está bastante preocupado por esta noticia, ya que ni siquiera sabe si el futuro habrá cambiado. Pero todas sus dudas se van de repente cuando el papucho lo lleva hacia las cariñosas. Aunque la realidad es que este burdel es el hogar en donde vive el Kraken. Mientras el papucho sale por unos segundos, una de las cariñosas
mientras confunde al Takis con un cliente, así que la chica hace que se dé una ducha antes de pasar a la acción. Por desgracia, para este mañoso es que el Draken llega a tiempo e impidió que el prota tuviera su primera vez. Más tarde en su habitación, el papucho explica que él también sentía un gran rencor hacia Kazutora, por lo que no tiene más opción que agradecerle a Takemichi por haber detenido la ira de Mikey y evitar otra tragedia. Al despedirse de Draken y abandonar el burdel, el prota ve a lo lejos a Emma, quien está demasiado cariñosa con el nada más y nada menos que Mikey. Takemichi imagina lo peor y cree que si algo como eso se supiera, desataría una guerra entre los líderes de la Toman. Y Hina piensa lo mismo. Es así que la waifu, el cuñado, quienes estaban de paso, vieron al prota actuar extraño y al acercarse para ver qué pasaba, se percataron de la situación. Y como Hina está obsesionada con las series de detectives, el trío espía a los tortolitos. A la fiesta se une un ñoño de 4 ojos, quien confirma que hay rumores acerca de un supuesto romance entre esos dos. Pero lo que más temía el Takis no tarda en suceder, pues Draken aparece y visiblemente enfadado interrumpe la cita. Pero era Bite. Más que estar molesto, solo se burla del enano porque probablemente fue obligado a compartir el día con su querida hermanita. Y es que estos dos en realidad son hermanos. Después de que el asunto haya quedado aclarado, el papucho le regala a su waifu un lindo peluche como regalo de cumpleaños. Al día siguiente, P-Jan guía al prota hacia la secundaria de Mitsuya. Esto porque para agradecerle al Takis por todo, el capitán de la segunda división le hizo él mismo la chaqueta oficial de la pandilla a nuestro muchacho. Y finalmente, el 15 de noviembre del 2005 llega. Otra importante reunión de la Toman inicia. Aquí el comandante supremo se presenta en compañía del bandido Hanma la Mama y Chifuyo. El propio Hanma explica que gracias a Kisaki el tetón, él y Mikey pudieron resolver sus diferencias, así que a partir de ahora Valhalla se integrará a las filas de la Toman, lo que significa que en este salto temporal Takemichi no arregló absolutamente nada, o al menos eso es lo que cree. Volviendo a la reunión, es el turno de Chifuyo para hablar. El chico explica que estuvo a punto de renunciar al grupo tras la muerte de Baji, pero fue el comandante quien lo hizo entrar en razón, así que después de muchos días de discutirlo, se llegó a una conclusión. Solo Chifuyo puede elegir quién ocupará el puesto de su difunto jefe. Es por eso que en esta reunión se corona a Hanagaki Takemichi como el capitán de la primera división de la Toman. Al darse cuenta de que sí logró un cambio, nuestro prota acepta su nuevo título con orgullo y tras buscar a Naoto vuelve a su presente. Pero todo está demasiado cambiado. Al haberse vuelto un capitán de la Toman, Takemichi tiene un estilo distinto y cientos de hombres bajo sus órdenes. Incluso el grupo de ñoños se ven mucho más amenazantes que nunca. Hay más preguntas que respuestas, pero Chifuyo aparece para guiar al Takis hacia una importante reunión administrativa. Aquí están varios de los capitanes, quienes incluso después de 12 años continúan en sus puestos. También hay un par de nuevos líderes entre los altos mandos. Incluso está el viejo de Pachi. Por desgracia también está Hanma la Mama. Este último es quien tiene la voz en la reunión y explica que el asunto a tratar es que la policía ha estado merodeando varios negocios que son propiedad de la Toman, lo que significa que hay un traidor entre los líderes. Nadie puede creer esto y el ambiente se vuelve un poco caótico, al menos hasta que Kisaki el tetón aparece. En ese preciso momento todos se levantan de sus asientos y en señal de respeto bajan la cabeza ante el tetón. Luego de esto, Kisaki se lleva a Chifuyo y al prota a un lugar más privado, en donde confiesa que él orquestó el Halloween sangriento, ya que ansiaba poder. Dicho esto, se disculpa con Chifuyo por haber provocado la muerte de Baji, y para dejar los rencores en el pasado, Kisaki sugiere un brindis entre los tres. Pero era una trampa tramposa, como tu ex. Después de ingerir la bebida, tanto el prota como su segundo al mando caen desmayados al instante. El Tetas, quien tendió la trampa, masacra a golpes al subcapitán de la primera división y con la intención de hacerlo confesar que son los traidores. Pero el sucesor de Baji se niega y explica que su único objetivo fue siempre encontrar
encontrar algún modo de expulsar a Kisaki de la Toman, por lo que desconoce cómo la policía logró tener tanta información. El Tetas llega al límite de su paciencia y después de dispararle al prota en la pierna, apunta la cabeza del segundo al mando. Como sus últimas palabras, Chifuyo enlista todas las cosas que han sucedido en los últimos 12 años, la ejecución de Draken, la desaparición de Mikey y los múltiples errores que cometieron en todo ese tiempo. Con su último aliento le dice a su jefe, compañero y amigo, que a partir de ahora todo queda en sus manos. Luego de estas palabras, Kisaki aprieta el gatillo. Por último, apunta al prota y con lágrimas en los ojos, maldito bastardo, ¿qué te pasa? Se despide de aquel a quien realmente consideró como su héroe. Justo en el momento en el que el Teta se dispone a acabar con el prota, un apagón evita que otra tragedia ocurra. Más tarde, esa misma noche, nos enteramos de que la persona misteriosamente misteriosa sospechosa que salvó la vida del héroe llorón no fue otro que Kazutora. Además, aplicó primeros auxilios en la herida del prota. Aquí el desequilibrado patea frenéticamente a nuestro muchacho. Esto porque le desagrada la forma en la que la Toman funciona actualmente. El homicida explica que su objetivo era salvar la vida de Chifuyo, no la de Takemichi, pues considera que el único miembro que no había sido contaminado por la suciedad actual del grupo criminal era ese pobre hombre. El Takis y el desequilibrado deciden unir fuerzas para reconstruir aquella Toman que en principio no era tan corrupta. Aquí el Takis hace unas cuantas preguntas para ponerse al día, a lo que Kazutora revela cosas bastante interesantes. Entre ellas está el cambio repentino en la personalidad de Mikey, la desaparición de Mitsuya y la muerte de Pa y Peian. Lo que solo puede significar que Mikey le ordenó al Tetas Tetón ejecutar a todos los antiguos miembros. Kazutora cree que el cambio tan radical en la personalidad del comandante es debido a la mala influencia del Tetón y de los miembros de los Black Dragons. Estos son una pandilla que en el pasado se unieron a las filas de la Toman y gracias a sus excelentes habilidades de administración, Mikey los mantuvo sirviendo en el alto mando. Es aquí donde el desequilibrado menciona que su plan es detener el flujo de dinero de la organización criminal, pero para que su plan funcione necesitaba que Chifuyo acabara con el Tetón, y gracias a toda la información que tenía, la cual fue proporcionada por el detective Naoto Tachibana, estuvieron más cerca que nunca de acorralar al Tetón. Después de esta información, Kazutora le pide al prota que se reúna en un callejón con el detective, cosa que el Takemichi acepta sin dudar. Pero era una trampa tramposa, como tu ex, esa vieja babosa. Pues por algún motivo Naoto arresta a nuestro muchachito. Más tarde en la comisaría, el detective, quien aún conserva sus recuerdos y momentos atrás solo actuó, le muestra al prota dos videos que Chifuyo había logrado grabar en secreto. En el primero se muestra cómo el propio Takemichi fue quien obligó a Akun a cumplir aquella misión suicida que acabó con la vida de Hina. Así es, Takemichi mató a la persona que más ama. Y en el segundo se puede ver su reacción al enterarse de que la persona que murió por su orden fue su waifu. El prota, quien dejó de sentirse como un héroe hace mucho, colapsa por la noticia. Es Naoto quien lo hace entrar en razón y le explica que el único motivo por el que han llegado tan lejos es por sus esfuerzos. Además, aún hay una última pregunta que no encaja en el rompecabezas. ¿Por qué el Tetón está tan obsesionado con asesinar a Hina y arruinar a Takemichi? No hay tiempo para continuar la conversación ni para planear un plan, así que nuevamente un apretón de manos marca otro viaje temporal no homo. La nueva misión es evitar que Black Dragon se una a la Toman y expulsar al Tetón mañoso. De vuelta en el pasado, el Takis se encuentra jugando a los bolos con su waifu, lugar en el que casualmente se encuentra con el subcapitán de la segunda división de la Toman, Hakai Shiba, quien también es un miembro de Black Dragon en el futuro. Y ya que ambos están en compañía de sus chicas, los pandilleros no pueden evitar competir entre sí. Y aunque el prota es un as en los bolos, pierde en cada ronda, además de otros juegos diferentes. Al salir de la zona de juegos, Shiba reconoce al prota como alguien muy divertido, y que se nos revela que la acompañante del peli azul es su hermana, Yusuha. El Takis tiene demasiadas dudas, ya que Shiba no parece ser un mal tipo, tal y como Kazutora lo describía. Incluso se nos revela que idolatra a Mitsuya hasta el punto de tenerlo como fondo de pantalla. Al
Al pasear juntos un rato, el cuarteto se encuentra con un escuadrón de los Black Dragons frente a la casa de los Shivas. En específico, el prota reconoce a Hajime Kokonoi, porque en el futuro, él también estaba en la mesa de los altos mandos. Los pandilleros no tardan en amenazar a los chicos debido a que portan el uniforme de la Toman. Además, reconocen al Takis como el capitán de la primera división. Después de encargarse de un idiota, Shiva se disculpa por todo el alboroto, explicando que el líder de los Black Dragons es Taiju Shiba, su Oni-chan, hermano mayor, quien no tarda en aparecer y anunciando su llegada corre hacia nuestro prota y sin previo aviso le da unos cuantos golpes al muchacho. Luego el gigantón le exige a su hermanito que acabe él mismo con su compañerito de grupo. Yusuha intenta interponerse, pero Taiju la aleja de una bofetada. Esto hace enfadar al prota, así que la pelea comienza una vez más. Pero como es obvio, Takemichi jamás tuvo oportunidad alguna. Para rescatarlo, Shiba renuncia a su puesto en la Toman y se une a las filas de su cruel hermano. Esto hace que el conflicto acabe. Los días pasan y nuestro apaleado muchacho no sabe qué hacer. Gracias a la información de Kazutora, el Taki se sabe que en el futuro Shiba se convertirá en el líder de los Black Dragons, al haber usurpado el puesto después de lograr eliminar a su hermano. Todo esto hace que el prota no entienda cuál es su misión, pues según él, permitir que Shiba se convierta en el líder es tan mala idea como dejar que Taiju permanezca con vida. Mientras nuestro héroe crea un plan, Chifuyo nos da una lección de historia. La realidad es que la Toman en un principio se originó por la existencia de los Black Dragon, esto porque uno de los miembros fundadores, Kazutora, vivía cerca de su territorio, así que sus amigos decidieron formar una pandilla pegrilosa para neutralizar a los Black Dragons. Pero ahora las cosas son bastante distintas, ya que la nueva generación a cargo de Taiju Shiba es por mucho más cruel y despiadada que se ha visto jamás. Y aunque la Toman ya venció a una vez a los Black Dragons de la generación pasada, una batalla contra Taiju y los suyos suena como una misión difícil. Al escuchar todo esto, el prota explica que no hay de qué preocuparse, porque él planea detener todo ese conflicto por su propia cuenta. Y en respuesta a esa declaración, el gran Chifuyo papayito se lleva a su capitán de paseo. Y aquí le da ánimos, ya que uno de sus deberes como subcapitán es estar para cuando éste lo necesite. Sin saber siquiera el motivo, Takemichi toma una decisión impulsiva y le cuenta todo acerca de los viajes temporales a Chifuyo. Y después de analizarlo un poco, el subcapitán cree cada una de las palabras de su compañero y además le agradece por resistir tanto hasta ahora. Al día siguiente se celebra una reunión entre los capitanes de la Toman para decidir qué hacer en contra de los Black Dragons. Pero antes se juzga a Shiba, ya que es muy sospechoso que hasta ahora haya sido miembro de la Toman, siendo que su hermano es el líder de la otra pandilla. Al saber que habría sospechas sobre él, Shiba pide el permiso del comandante para retirarse del grupo, pero Takemichi se opone a la idea, pues él y Chifuyo pasaron la noche anterior ideando estrategias para evitar el trágico futuro. Y lo primero del plan es evitar que el Peli Azul se marche, pero ninguna de las objeciones del Takis funciona, ni siquiera cuando intentó sobornar a Mikey con comida. Pero cuando todo parecía perdido, Mitsuya menciona que no permitirá que su segundo al mando se vaya así como así, y con el permiso de los líderes menciona que irá directamente a conversar con Taiju, misión a la que es acompañado por el Takis, Chifuyo y Shiba. El ambiente en la reunión es bastante tenso, pero la característica amabilidad del albino hace que no sea tan difícil permanecer de pie. De inmediato Mitsuya va al punto y declara que permitirá que Shiba se una a los Black Dragons siempre y cuando estos liberen a Yusuha. Estas palabras enfurecen al gigante e intenta atacar, pero el comandante de la segunda división demuestra que no tiene su título nada más de adorno y por estar bien guapetón, y bloquea el ataque sin dificultad. Aquí el Peli Blanco deja en claro dos cosas. La primera es que Shiba no tiene miedo de su hermano mayor, y la segunda es que si Taiju se niega a liberar a Yusuha, entonces la Toman y los Black Dragons se enfrentarán en una guerra.
Taiyu decide hacer caso de la advertencia y acepta a su hermanito a cambio de liberar a su hermana. Al final de la reunión, Mitsuya le recuerda a su ex subordinado que debe usar su fuerza para proteger a los más débiles, tal y como él mismo le ha dado el ejemplo a lo largo de los años. Después de eso, Chifuyo y el Taki se tienen una reunión en privado. El prota cree que el motivo por el cual Shiba eliminó a su hermano fue para liberar a Yusuha, así que como la chica ya es libre, cree que es un buen momento para regresar al futuro. Chifuyo no está muy de acuerdo con la idea y opina que es una decisión algo imprudente, pues si algo sale mal y Takemichi continúa en la cárcel, entonces no podrá depender de Naoto para regresar una vez más. La conversación se interrumpe cuando Shiba aparece. El peleazul se desahoga con sus compañeros y explica su trágico pasado, en el que básicamente su hermano utilizaba la fuerza bruta para dominarlo, pero aún así continuaba diciéndole que lo amaba. Es por esto que Shiba creció con la idea de que el amor debería ser doloroso, idea que cambió al ver la forma en la que Mitsuya cuidaba de sus hermanos pequeños con amor genuino, todo un hermanito luchón. Gracias a las palabras de su amigo, usa tu fuerza para proteger a los más débiles. Shiba hizo un trato en el que él recibiría los golpes de Taiyu que irían dirigidos a Yusuha, hasta que cierto día simplemente el gigantón faltó a su palabra y volvió a atacar a la chiquilla. Es por este motivo que el peleazul sabe que la promesa de liberar a la chica no era real, así que él mismo se encargará de asesinar a su hermano para acabar con todo de una buena vez. Al otro lado del mapa, el peliblanco y Yusuha hablan acerca de todo el trato, pero el capitán de la segunda división se da cuenta de que algo no anda bien. Aún así se retira junto con Mikey, quien en un emotivo e imprevisto momento le hace prometer al peliblanco que jamás abandonará a la pandilla. Mientras estos mantienen esa conversación, una reunión de la Tomana tiene lugar en un restaurante. Aquí el Taki se explica que la Tomana tiene que destruir a los Black Dragons para rescatar a Shiba e impedir que este elimine a su hermano, pero la petición es rechazada por Draken y los demás capitanes parecen coincidir, todos a excepción del Tetas Tetoncito, quien luego de la reunión se acerca al dúo con deseos de colaborar, pero Chifuyo rechaza la oferta y amenaza al Tetón con cortarle el pescuezo, maldito hijo de per. Pero a su rescate llega el bandido Hanma, el cual mantiene al Takis como rehén. Esto es suficiente para que Chifuyo se relaje y pregunte el por qué deberían de colaborar, hijo de... El Tetas no pierde el tiempo y guía a todos hacia un club en el que un espía que estaba dentro de los Black Dragons le vende algo de información. Y cuando está a punto de revelar la rutina diaria de Taiyu, un grupo de dragones aparece para llevarse al traidor. Por fortuna, Hajime Kokonoi acepta revelar cualquier tipo de información sobre su jefe por una suma mayor de dinero. Y después de que Kisaki gaste su mesada, Kokonoi revela que Taiyu nunca está solo, a excepción del día 25 de diciembre, ya que aunque no lo parezca, el gigantón es un cristiano devoto y por ello debe de ir a la iglesia a rezar el día de Navidad. Después de esto, el Tetón explica que la misión será detener a Shiba en Navidad. Esto porque probablemente el peleazul planea acabar con su hermano ese mismo día. Antes de retirarse, el de Tetas Tetón menciona que Mikey está bastante afectado tras la muerte de Baji, por lo que deben de colaborar para así garantizar que la Toman tenga un futuro exitoso. Obviamente a Chifuyo no le encanta la idea de trabajar junto al Tetón, pero Takemichi lo convence de colaborar, ya que incluso es una gran oportunidad para aprender más sobre el Tetón. Además, está dispuesto a hacer lo que sea con tal de no viajar a un futuro como el anterior. Al día siguiente, y luego de clases, el prota camina a casa junto a su waifu y su adorable cuñado. Jin le recuerda a su amado los planes que tiene para Navidad, así que de algún modo el Takis tendrá que dividirse en dos para pasar el día de Navidad con su amada y al mismo tiempo enfrentarse a Shiba. Mientras hablan, el prota termina descubriendo que Hina y Kisaki son amigos de la infancia, y que incluso el Tetas Tetón estuvo presente el día que ella y Takemichi se conocieron. Aquel día unos mocosos atacaban a un inocente gatito. Obviamente Hina no pudo soportar ver algo como eso, así que evitó que los enanos siguieran haciendo de las suyas, y como el gatito logró escapar, los tres rufianes iban a desquitarse con la chiquiñuela. Por fortuna, en ese momento el Takis fue el rescate, aunque como de costumbre recibió una paliza. Ese fue el primer encuentro entre ellos dos. Y mientras todo lo anterior sucedía, el Tetón simplemente permanecía oculto
oculto. La waifu confiesa que desde aquel primer encuentro, ella quedó profundamente enamorada. Al despedirse, la chica menciona una vez más que la cita será en el parque Umishita el día 24 de diciembre. Por fortuna no será el mismo día del conflicto navideño, aunque Takemichi recuerda algo raro, y es que según la Hina del futuro, él terminó con ella en ese mismo parque, en esa misma fecha. Los pensamientos del prota son interrumpidos por Masato Tachibana, el padre de Hina y Naoto. El suegro le invita una taza de café al prota y le agradece por cuidar tan bien de sus hijos. Sin embargo, tiene una petición, y esa es que acabe con su relación con Hina. Y es que aunque fácilmente puede darse cuenta de que es un buen muchacho, es casi imposible que Hina o la familia entera no termine involucrada en los conflictos de un delincuente. Esas palabras ponen pensativo al muchacho. Un par de semanas después, el día de Navidad finalmente está a punto de llegar. Aquí Takemichi se reúne con Hina en el parque que habían acordado y termina con ella. El chico explica que se ha enamorado de alguien más, así que quiere terminar su relación actual para perseguir a su verdadero amor. Al escuchar esto, Hina le da un tremendo puñetazo. Oso tenga pa' que aprenda, tan potente que derriba al prota. Y después de una brutal paliza en la que grita una y otra vez que lo odia, la waifu se va llorando. Takemichi rompió su relación para evitar cualquier tipo de catástrofe futura, pero aún así no puede evitar llorar. La noche siguiente, el bandido Haname la Mama, el tetón y Chifu Yu, y obviamente el prota, llevan a cabo su plan. En primer lugar, todos juntos van hacia la iglesia y aquí nuestro héroe se encuentra con Shiba. Apegándose al plan, Takemichi hace todo lo posible para hacerle entender al peli azul que asesinar a Taiyu no es la opción correcta. Shiba ignora esto, ya que nadie más que él y Yusuha saben el infierno que deben de vivir día tras día. El Takis intenta ser empático y explica que él también conoce a ciertas personas a las que les encantaría eliminar, pero jamás ha tomado esa decisión porque sabe que decepcionaría a aquellos a los que ama, dando a entender que Yusuha seguramente se entristecerá si uno de sus hermanos acaba con el otro. El discurso del prota es interrumpido por el gigantón Taiyu, el cual se supone que debía estar detenido en la entrada por el grupo del tetón. Aquí se nos revela que el Tetas y Haname la Mama bien rico le dieron una paliza y además inmovilizaron a Chifuyu. La realidad es que desde el inicio tenían la intención de traicionarlos y solo colaboraron con ellos porque de ese modo la traición sería más divertida. Shiba arremete en contra del gigantón, pero es inútil a pesar de estar armado. La diferencia de poder es abismal. El prota no puede soportar ver la masacre y dirige la atención hacia él. Taiyu no resiste la tentación y humilla al patético muchacho de tan solo un par de golpes. En este momento, el gigantón amenaza a Shiba con revelar su oscuro secretito, pero para sorpresa de todos, Yusuha aparece de la nada y apuñala en la espalda a su hermano mayor. El mismo Taiyu admite que fue un buen intento, pero logró moverse al último segundo, logrando que la herida sea superficial. Y para vengarse, el mayor de los hermanos manda a volar a su irrespetuosa hermana de un solo golpe. Y justo después pide disculpas por perturbar la casa de Kamisama. La batalla se vuelve cada vez más feroz, aunque Shiba aún se niega a participar por el miedo. Takemichi se llena de valor y decide que acabará él mismo con la masa de músculos. Y aunque es una muerte segura, no hay una mejor opción, o al menos hasta que Mitsuya entre en escena. Y además de verse bien facherito, también liberó a Chifu. El 1 contra 1 entre el peli blanco y el gigantón se convierte en un feroz intercambio de ataques. Aunque el capitán de la segunda división se ve un poco más débil en comparación, este resiste el castigo como ningún otro hasta ahora. En ese instante, alguien más se une a la diversión. Y para equilibrar la ya injusta balanza, aparece Seiyu Inuya. Impacta una barra de hierro contra el cráneo de Mitsuya. La situación es desesperada. Los únicos en buena condición son Shiba y Takemichi. Uno tiene miedo de pelear y el otro, pues, es Takemichi. Pero aún así, retroceder no es una opción. Mientras los tres de la Toman luchan, Shiba
Shiba se mantiene paralizado por el miedo, pero al ver que su ex capitán y modelo a seguir es noqueado, el peliazul avanza hacia Taiyu con un cuchillo en mano. El prota se da cuenta de esto y lo detiene, explicándole una vez más que ese no es el camino que debe de elegir. En cambio, el héroe llorón lucha en contra de la masa de músculo, incluso sabiendo que no hay nada que pueda hacer, y sujetando el collar que le regaló su querida amada y armándose de valor a pesar de tener toda la cara ensangrentada, Takemichi grita que derrotará a Taiyu y se apoderará de los dragones. La determinación de nuestro muchacho es tal que incluso la masa de músculos empieza a agotarse después de haberlo golpeado tanto. Al ver que su amigo da de todo de sí, Shiba no puede soportar la presión y revela su secreto. La realidad es que siempre fue Yusuha la que recibía las palizas de Taiyu para defenderlo a él y no al revés. Al escuchar esto, los tres de la Toman le dan ánimos al peliazul, explicándole que sus acciones fueron de los más patéticas. Pero la realidad es que no existe ni una sola persona en el mundo que no posea una pizca de debilidad. Y aceptar esa debilidad, pero apoyarse entre compañeros, es la característica más importante de la Toman. Gracias a esas palabras, Shiba declara ser un miembro de la Tokyo Manji y comienza una batalla en contra de su hermano. La brutalidad de Taiyu es por mucho superior, pero el dúo de llorones no cede ni un milímetro. Toda esta escena hace que Yusuha entre en lágrimas. Recuerde la promesa con su difunta madre, en la que juró proteger a su hermanito, y también de cómo Kisaki el tetón le informó de lo que pasaría en la iglesia y le dio una arma para evitar que sea Shiba quien ensucie sus manos. La situación no podría ser peor, ya que la iglesia está rodeada por decenas de dragones. No hay escapatoria. Pero para sorpresa de todos, Mikey hace su entrada por la puerta principal. Rápidamente Mitsuya explica la situación y se disculpa con su comandante por haber actuado tan impulsivamente. En respuesta, el enano solo sonríe y menciona que los espíritus de Shinichiro y Baji lo llevaron hasta ese lugar. Básicamente está bien loco esquizofrénico. En este momento el Takise tiene un mal presentimiento por las palabras de Kisaki y Kazutora, pues cree que el enano podría volverse todo malote. De un momento a otro y a una tremenda velocidad, Taiyu derriba al comandante supremo de un solo golpe. Esto justo al mismo tiempo que las campanadas de medianoche resuenan. Y aunque esto preocupa a todos, el invencible Mikey se pone de pie. Al ver que el enano supremo se levanta, Inui le deja en claro a los pandilleros protagónicos que sus esfuerzos son en vano, pues no hay ser vivo sobre la faz de la tierra que pueda derrotar a Taiyu Shiba, ni siquiera a él. Aquí damos un viaje a los recuerdos del tipo de la cicatriz en el rostro. Resulta que el chico tenía un raro fetiche con utilizar tacones altos y probablemente por ese motivo terminó un tiempo en el reformatorio. Todo por ser un El caso es que el día que salió de la prisión, su fiel compañero Kokonoi estuvo esperándolo en la salida. Aquí, luego de ponerse al día, el dúo se pone en marcha, pues aún tenían una misión pendiente por cumplir, obviamente revivir a los Black Dragons. Y para lograr esto, el gran Kokonoi no tuvo una mejor idea que reclutar al monstruo más sanguinario que había entre toda su escuela. Así es, hablamos de Taiyu. Y a pesar de las advertencias de Kokonoi, el tipo de los tacones decidió poner a prueba las habilidades de batalla de ese monstruo. Y como es obvio, Inui por primera vez en su vida experimentó la derrota. Y ese fue el nacimiento de la 10ª generación de los Black Dragons. Volviendo a los madrazos en la iglesia, el enano supremo decide que ya se hartó de escuchar tanta palabrería inútil. Y de una patada a una velocidad imperceptible derriba al monstruo. Al verse acorralado, el jefe de los Black Dragons solicita que sus soldados ataquen a los miembros de la Toman. Desafortunadamente para él, mientras la batalla ocurría, el papucho ya se había encargado de todos los pandilleros que esperaban afuera de la iglesia. Por todo esto, Taiyu pierde su voluntad de pelear. Los dragones han sido aniquilados. Seiyu, Inui y Kokonoi están severamente decepcionados, ya que en realidad ellos fueron la mente maestra
tras el resurgir de los Black Dragons, aunque eso ya no es importante ahora. Para finalizar la masacre de Navidad, Shiva le dice al Giganton que no volverá a tenerle miedo y que más le vale que no le vuelva a poner un dedo encima a su hermana. Del mismo modo, Yusuha le deja en claro que de cierta manera puede entenderlo, ya que ella también se consumió tras la muerte de su madre, pero aún así no podrá perdonarlo jamás, a pesar de que lo ama como hermano. Con el conflicto terminado, todos se retiran y quien se lleva al bebé llorón es el enano, el cual por algún motivo lo lleva frente a la residencia Tachibana. Aquí descubrimos que desde un inicio la waifu descubrió que la razón de la repentina ruptura fue por culpa de su padre, y que más tarde, gracias a la ayuda de Emma, el enano y el papucho fueron en búsqueda de Takemichi. Eso nos lleva al momento actual, en el que incluso antes de dar alguna explicación, el prota llora y se disculpa con su amada por las cosas tan crueles que le dijo, y sin demasiado drama, Hina decide perdonarlo, y la feliz pareja se reconcilia. Después de esto, Mikey y Takemichi dan un paseo. Aquí, entre otras cosas, el enano nos cuenta un poco más sobre la vida de Shinichiro, y de cómo, aunque era un tipo muy débil, era el líder de una gran pandilla. Estamos hablando de nada más ni nada menos que el fundador de la primera generación de los Dragones Negros. Shinichiro era un delincuente que se ganó el respeto de muchos otros pandilleros, y no tenía mucha fuerza que digamos. Su virtud de característica era de nunca rendirse y siempre apoyar a sus compañeros, razón por la que para él no fue complicado crear al grupo más temido de todo Tokio en ese entonces. Y con esa gran revelación, el enano termina con las clases de historia. Y una vez más menciona que Takemichi y su hermano son bastante parecidos, por lo que le da una misión al prota, y es que si en algún momento llega a perder el rumbo, quiere que el héroe llorón esté ahí para corregirlo. Al otro lado del mapa, los dragones gemelos recuerdan el día en el que se conocieron. Mitsuya había escapado de casa porque no quería seguir cuidando a sus hermanitos en lugar de su madre. Fue aquí cuando, grafiteando a un dragón, conoció a Draken. Rápidamente se hicieron amigos y el papucho llevó al peliblanco a su hogar, un delicioso burdel. Y después de unas partidas de póker, una de las cariñosas golpea al chiquillo por haber escapado de casa. Fue gracias a esto y a los consejos del papucho que Mitsuya empezó a valorar a los esfuerzos de su madre. Y el apodo de dragones gemelos viene porque, al igual que el Draken y el peliblanco, tienen exactamente el mismo tatuaje en la sien. Semanas después, el día del festival de Año Nuevo llega. Mientras que el Takemichi, el peliblanco y Hina pasean, Yusuha le revela a Shiva lo que le dijo Taiyu antes de abandonar su hogar, y es que durante toda su vida intentó que el peli azul no sea un debilucho cobarde, pero finalmente quien logró que eso sucediera fue Hanaki Takemichi. Es por este motivo que Yusuha terminó enamorándose de él. Pero dejando esto de lado y con varios miembros de la Toman reunidos, y después de que le hayan quitado a Takemichi su placa con su deseo secreto, empieza otro otoño. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. Y con un nuevo año se celebra una reunión de la Toman. Para empezar, Shiva pide disculpas por provocar el conflicto entre el grupo y los Black Dragons, y se reincorpora a las filas de la segunda división. Luego se anuncia que Kokonoi e Inui formarán parte de la Toman como líderes de Black Dragon. Además, estarán bajo el mando de la primera división, esto último por petición del dúo. Y por suerte, el tipo de los tacones bien sabrosos nos da el contexto necesario para entender lo que acaba de suceder. Resulta que tras la derrota absoluta de los dragones, Taiyu se retiró del grupo, y aunque esto normalmente significa que la pandilla se disuelve, el extraño dúo fundador de la 10ª generación decidió negociar con la despreciable Toman para formar parte de sus filas. Esto bajo la única condición de ser miembros de la primera división. ¿Por qué? Pues la verdad es que la voluntad y determinación del Takemichi sabroso recuerda mucho al hermano de cierto enano, Shinichiro, razón por la cual Inui siente cierta admiración por nuestro muchacho. Volviendo a la reunión, y quizás con la noticia más importante de todas, oficialmente se anuncia la expulsión
expulsión de Kisaki, maldito tetón, de las filas de la Toman. Esto por la traición a Takemichi en el conflicto de Navidad. Al escuchar esto, el bandido Han Amelamama amenaza con irse del grupo, junto a todos los miembros de Moebius. El tetas tetona, desesperado, intenta convencer a Mikey de dejarlo quedarse para ayudarlo a cumplir su sueño, pero es inútil, la decisión ya ha sido tomada, y finalmente el Taki se logra uno de sus principales objetivos. Al día siguiente, el Kraken y el enano le dan un obsequio al prota, una motocicleta. Mikey explica que su hermano encontró las piezas en un viaje por Filipinas, y como el Takis no tiene una motocicleta y hasta ahora esa solo ha estado acumulando polvo, entonces la mejor opción era dársela a él. Después de unas clases de manejo express por parte del enano, nuestro prota y el comandante prometen que algún día viajarán juntos a Filipinas. Los días pasan y antes de partir hacia su línea temporal original, el prota le recuerda a sus compañeros las últimas palabras de Baji, en las que explica que Kisaki es el enemigo y que los miembros fundadores jamás deben de separarse. Luego de esas palabras y de una fotografía que pasará a la historia, nuestro héroe vuelve a un mejor futuro, o así sería de no ser porque Mitsuya está muerta. Además, gracias a las noticias que ve desde su móvil, el prota se da cuenta de que en esta realidad su querida Hina vuelve a sufrir el mismo trágico destino de siempre. Sin entender qué pasa, Takemichi va hacia su antiguo departamento en donde se encuentra con Naoto. Aquí el policía nos explica que todos los miembros originales de la Toman han sido eliminados, incluso el tetón, y el principal sospechoso de la policía no es más que el mismo Mikey. Y lo que es aún más extraño es que Takemichi continúa con vida a pesar de haber sido un alto mando. La atención del dúo se desvía hacia un sobre postal que estaba en la mesa. El mensaje escrito en este es una petición para un reencuentro en Filipinas. Y después de un largo viaje, Takemichi y Mikey están uno frente al otro. La razón por la que el líder criminal llamó a su antiguo amigo es muy simple, y es que no logra entender el por qué el Takis abandonó a la Toman. Aquel día Draken y Mitsuya apoyaron la decisión del héroe llorón, pues en ese entonces la pandilla ya había tomado un rumbo bastante turbio. Pero Mikey no entendió esto y solo se llenó más de odio, razón por la cual años más tarde los eliminó a todos: estrangulamiento, incineración y apuñaladas. Mikey se encargó de todas las maneras imaginables para darle muerte a sus antiguos amigos, y por eso quiere darle un cierre a todo, y quiere que sea Takemichi quien acabe con él. Obviamente nuestro héroe se niega, lo que enfurece aún más al genocida, así que toma su arma y apunta al cráneo del prota. De un momento a otro, Naoto aparece y sin más opción evita la muerte de Takemichi al asesinar al líder criminal de un disparo. El héroe llorón le promete a su amigo que viajará en el tiempo una vez más para solucionar todo este desastre, y finalmente Mikey muere en sus brazos. De vuelta al pasado, nuestro deprimido y traumatizado muchacho le explica a Chifuyu todo lo que ha pasado dentro de 12 años. En esta ocasión el viaje temporal se realizó por un impulso de idiotez, por lo que el Takis no tiene un objetivo, misión o siquiera alguna pista que seguir. Pero gracias a las palabras y ánimos del gran Chifu, nuestro héroe toma la decisión de no volver al presente hasta convertirse en el líder absoluto de la Toman. Al otro lado del mapa, el tetas tetón maldito tetitas se reúne con Isana Kurokawa, el jefe de Tenjiko. El motivo de la reunión es porque el psicópata quiere formar parte de su grupo para conseguir su venganza. Es este el inicio del mayor y último conflicto de la historia de la Toman. Días después, el escuadrón de ñoños, compañeros de Takemichi, es atacado por miembros de Tenjiko, y el prota, quien por casualidad pasaba por ahí, es amenazado por estos mismos. Para evitar una tragedia, el gran Chifu le hace frente a algunos cuantos miembros mientras su capitán escapa, pero uno de los pesos pesados de los nuevos enemigos, Mochi, logra neutralizar al subcapitán con facilidad. Aún así, el grupo logra escapar gracias a él, pero el héroe se da cuenta a tiempo de la imprudente hazaña
suicida, así que va en búsqueda de su mano derecha. Por desgracia, varios de estos simios rojos aparecen para masacrar al prota, pero el escuadrón ñoño no se queda atrás, y aunque la ventaja numérica es absurda, los amigos son amigos para siempre y por siempre, lograron resistir. Pero para empeorar todo, Kisaki el tetón, la peor pesadilla de este manga / anime, aparece frente al prota para marcar el inicio del accidente de Kanto. Si quieres que resuma la siguiente temporada, este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 1000 comentarios. Dale me gusta, comenta y comparte. Sígueme en Instagram para que te crezca la tula. Que tengas un espléndido día, sé una excelente persona, hasta la próxima.